Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta serie y todos los programas radiales de Apologética con Marta están disponibles visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. Este es el cuarto segmento de la serie sobre escatología o las cosas a suceder al final de la historia y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El enfoque de hoy es el convenio davídico. Es importante conocer sobre los diferentes convenios o pactos que Dios hizo con el ser humano, porque mediante sus pactos vamos a ver cómo cada uno se va a cumplir según indican las profecías. ¿Y cómo será cuando Jesús regrese y finalmente establezca su reino en la tierra? En los segmentos anteriores ya estudiamos el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto palestino. Mientras que en el pacto palestino el enfoque era la tierra que Dios le prometió a Israel, el enfoque del pacto davídico es en la simiente. Este simiente es el descendiente del rey David, quien establecería el reino y ocuparía el trono para siempre. O sea, en este pacto está implicada la profecía del regreso de Jesús a venir a la tierra y establecer su reino por siempre en la tierra de Israel. Vamos a leer este pacto que Dios hizo con el rey David mediante el profeta Natán y lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 8 al 16. Y el pacto dice: Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes en la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Vemos aquí que desde los tiempos de la antigüedad, Dios tiene planes para el reino de Israel ser establecido por siempre. El tipo de convenio davídico es incondicional. Nada ni nadie puede ser piedra de tropiezo para que Dios cumpla con su parte en este convenio. En el Salmo 89, versos 3 y 4, el Salmo dice: Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. Le he jurado a David, mi siervo. Estableceré su dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Aunque los israelitas se apartaran de Dios, Dios no rompería su convenio unilateral. El trono del rey David estaba asegurado por siempre. En el mismo Salmo 89, más adelante, en los versos 30 y 37, dice: Pero si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violaran mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras.
Una sola vez he jurado por mi santidad y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre. Su trono durará como el sol en mi presencia. Como la luna, fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. En el convenio davídico, aun si los descendientes del rey David abandonaban y desobedecían a Dios, Dios no retractaría su juramento incondicional. Dios sí los castigaría y les quitaría la tierra temporalmente. Pero luego, con una descendencia futura, Dios los restauraría en su tierra y les daría el reino. El rey Salomón fue quien tomó las riendas del reino cuando murió el rey David, y Dios hizo un pacto condicional con Salomón. El pacto en 2 de Crónicas 7, versos 17 al 18. Dios le dice a Salomón: en cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, esta es la condición, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, entonces, ahí está la condición, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. En el pacto con Salomón, Salomón debía de seguir a Dios, obedecerlo y cumplir los decretos de Dios. Entonces Dios pondría a uno de sus descendientes en el trono de Israel. Más adelante veremos qué sucede porque Salomón no cumplió con su parte. Ahora, la intención de Dios de establecer a Israel y su trono era parte de otro propósito que Dios tenía con el resto de las naciones. ¿Cuál creen que era? Vamos a Isaías, capítulo 55, los versos 3 y 4, porque allí tenemos la respuesta. Y dice: presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. El pueblo elegido de Israel fue llamado a vivir en santidad entre las naciones que los rodeaban. Así las naciones podían recibir el testimonio de que Dios existía, de que Dios se comunica con su pueblo, de que Dios es santo, bueno y todopoderoso. Ningún otro Dios entre todas las naciones se podía comparar con el verdadero y único Dios Jehová, que les dio la tierra prometida y los prosperaba. Por lo tanto, cuando el pueblo desobedecía y desacreditaba el nombre santo de Dios, Dios los expulsaba de la tierra, y esta acción servía también como testimonio a las demás naciones de que Dios es justo y santo y quien castiga y corrige a su mismo pueblo elegido. El convenio davídico proveyó la semilla que fue satisfecha mediante Cristo y provee la casa de David, el reino de David y el trono al descendiente de David. En Lucas 1, 31 y 33 al 33, Dios le indicó a la Virgen María sobre la venida de Jesús, que es el cumplimiento de la profecía sobre la semilla del rey David. Dios le dijo a María mediante el ángel Gabriel: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Por esta razón, estamos esperando la segunda venida de Cristo, porque en la primera venida Él no estableció su reino terrenal. Esta parte de la profecía está aún pendiente a cumplirse en el futuro. Antes de Jesús ascender al cielo, luego de su resurrección, los discípulos le preguntaron ¿cuándo Jesucristo iba a restablecer el reino a Israel? Jesús les contestó: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Desde ese momento en adelante, los discípulos y los futuros creyentes en Jesús serían testigos en espíritu sobre el reino de Dios
en forma espiritual y que duraría para siempre. Sin embargo, el reino espiritual de Dios no cancela el convenio davídico. El pacto con David está asegurado para establecerse en el futuro. De hecho, podemos tener aún más aseguranza de que va a ser establecido eternamente, porque tenemos la certeza de que Cristo resucitó y Él prometió regresar para establecerlo en el futuro. Jesús no negó el restablecimiento del reino. Jesús simplemente no indicó cuándo el evento tomaría lugar. Regresando al rey Salomón, el hijo del rey David, Salomón no obedeció a Dios y rompió su pacto con Dios. ¿Trajo esto un problema para que Dios cumpliera su pacto con el rey David? De ninguna manera. Entre los hijos del rey David estaba Salomón y estaba Natán. La genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo nos muestra que el padre legal de Jesús es José, quien fue descendiente de Salomón. Pero el linaje de la descendencia, mediante la semilla de Salomón, fue roto debido a la maldición que recibió Jeconías por su profunda maldad. Jeconías fue tan malvado que Dios no le concedió hijos. En Jeremías 22, verso 30 dice, así dice el Señor, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Recuerden que Jesús es el Hijo de Dios mediante el Espíritu Santo y que fue engendrado en la Virgen María. En la genealogía de María que aparece en Lucas en el capítulo 3, la misma nos conduce a Jesús ser descendiente de sangre del rey David por medio de Natán. Por lo tanto, no es por Salomón, sino por Natán que se cumple la profecía. Ahora, mientras que la profecía de Segunda de Samuel, que aparece en el capítulo 7, versos 8 al 16, ya se cumple espiritualmente después de la resurrección de Cristo. Esta profecía tendrá su cumplimiento físico en la segunda venida de Cristo. En Daniel 7, versos 13 y 14, la profecía de Daniel nos dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, aquí se refiere a Cristo, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. El mismo Jesús, antes de ser crucificado, cuando enseñó sobre las señales antes del fin del mundo, Jesús reafirmó y amplió la profecía de Daniel. Si vamos a Mateo 24, del 29 al 31, nos dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestiales serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Más adelante, en Mateo 25, verso 31, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Jesús mismo nos asegura aquí que Él va a regresar y a establecer su reino. Si Él prometió su resurrección y lo hizo, de la misma manera Él prometió establecer su reino en la tierra y así lo hará. Su palabra es fiel y verdadera. Jesús prometió regresar y reinar. En Mateo 19, verso 28, Jesús nos dijo, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos,
recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Al final de la historia, la creación será restaurada y nuestro cuerpo físico será redimido y será como el cuerpo de Jesús resucitado. En Romanos 8, del 18 al 23, el apóstol Pablo nos escribió: de hecho, considero que en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Pero Cristo va a permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, según Dios lo anunció siglos atrás mediante sus profetas. El reino de Dios va a ser establecido en la tierra. No es solo un reino espiritual como el del presente, sino un reino completamente en nuestro ámbito físico. Zacarías 14, versos 4 al 9, el profeta escribió: en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose hacia el norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. En aquel día no habrá luz ni habrá frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche, seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno. Y una mitad correrá hacia el mar muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Jeremías también afirmó la profecía y dice, en Jeremías 23, del 5 al 8, dice: vienen días en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Por eso, afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá, por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado, y habitarán en su propia tierra. El profeta Daniel también nos habló del reino eterno en la tierra. En Daniel 7, verso 27, él nos dijo: entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. En Isaías 2, del 1 al 4, nos dice que en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ahora, el convenio incondicional davídico no debe de confundirse con el nuevo convenio incondicional y que durará para siempre mediante Jesús. Este nuevo convenio fue anunciado en Jeremías 31 y 33 y dice: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es un pacto mediante un acto físico, que fue la muerte y el sacrificio de Jesús, con implicaciones espirituales, que luego culminaría con la restauración de Israel y el reino de Jesús en la tierra. Este nuevo convenio y luego con la venida del Espíritu Santo capacitaría a todo creyente a vivir con justicia y recibir la bendición eterna. El Espíritu Santo transforma a todo creyente y lo capacita para reflejar los frutos del Espíritu. La sangre de Cristo es el nuevo pacto que nos libra de los pecados y nos limpia de toda impureza para poder servir al único Dios viviente. Dios nos reveló en su palabra que Él tiene un plan para el pueblo de Israel y un plan para el resto de todas las personas y de todas las naciones en el mundo. Por lo tanto, no debemos confundir a la iglesia con el pueblo de Israel, porque Dios le hizo una promesa a Israel como pueblo independiente, la cual Él también cumplirá. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.